Nuestros amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este estudio bíblico. Como se pueden dar cuenta, el pastor todavía no está con nosotros. Sigue con la pastora Cindy. Les pedimos sus oraciones. La última vez que hablé con ella dice que estaba mejor y esperamos tenerla prontamente de vuelta aquí en casa. Pero por lo mientras el pastor me pidió que hiciera el estudio bíblico y es un honor y una gloria inmerecida de poder estar aquí compartiendo con ustedes, mis hermanos. Hoy estaremos estudiando acerca de la resurrección, como acaba de pasar recién. ¿Qué implica eso en nosotros? Vamos a ver 5 hechos y cómo esos 5 hechos que implican nosotros en nuestra vida. Algo interesante que el entierro de Jesús es algo que no se habla mucho, la tumba adentro con lo que pasó. Y pude aprender unas cosas muy importantes, muy interesantes. Espero compartirlas con usted. Si podemos bajar nuestros rostros, inclinar nuestros rostros, oremos para que esto sea guiado solamente por Dios y Él se lleve toda la honra y toda la gloria. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Dios omnipotente, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gloria, te damos honra, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, tu bondad y tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, de poder estar aquí reunidos contigo, Señor, aprendiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, nos abras el entendimiento, Señor, nos permita, Señor, ser edificado para edificar a otros, Señor, y así expandir tu reino, mi Padre. Padre Santo, Señor, que todo lo que se diga en este momento, Señor, sea para honra y gloria tuya, Señor, sea guiado por tu Santo Espíritu y sea de acuerdo, Señor, a tu santa y bendita voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo, Señor, que yo solo sea un instrumento, Señor, de tu honra y tu gloria, y tú te lleves toda la honra y toda la gloria, mi Padre. Te pedimos, Señor, por nuestra pastora Cindy, Señor, que estás con ella, que, Padre Santo, Señor, le des una pronta recuperación y completa, Padre Santo, y no la regreses, Señor, para nosotros, Señor. Tú sabes cuánto la amamos y qué tan especial es para nosotros, pero sabemos, Señor, que ella es aún más amada por ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ella, por su ministerio y de su familia. Señor, guárdalos, cuídalos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como dijimos, vamos a estar hablando de la resurrección para la honra y la gloria de nuestro Dios. Como dijimos, conocemos los hechos, ¿verdad? Todos creo que conocemos los hechos de la resurrección. Murió en la cruz, fue enterrado en una tumba, resucitó en el tercer día, un ángel movió la piedra y después la tumba está vacía. Esos son los hechos. Y ahora vamos a estudiar cuáles son las implicaciones que tiene eso en nuestra vida. Y espero que Dios nos guíe para poder entender esto y poder ser edificados. Amén. Entonces conocemos los hechos, ¿verdad? Creo que todos en este momento los conocemos, pero conocemos realmente las implicaciones de la resurrección de Cristo y es lo que espero que podamos profundizar un poco más. Amén. Murió en la cruz es lo primero. La implicación número 1 es que Él murió en la cruz y esto se subdivide en dos divisiones más. Jesús murió para acercarnos a Dios y Jesús murió para revelar el carácter de Dios. Amén. Hay muchas otras razones por las cuales Jesús murió. Estas incluyen conquistar el mar, inaugurar el nuevo convenio y darnos un ejemplo de amor sacrificial. Pero las dos razones vitales son estas: acercarnos a Dios y revelar el carácter de Dios, como dijimos. Amén. Entonces vamos con la primera. Jesús murió para acercarnos a Dios. Ahora, esos son algunos de los pasajes bíblicos. Es un estudio bíblico hoy día, entonces es bueno tener todos los pasajes bíblicos. Ahí están escritos. Si usted desea buscarlos en su Biblia, por favor. Yo conforme los voy nombrando y usted puede ir buscándolos o leyéndolos ahí. Amén. Jesús murió para acercarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados de una vez por todas. Los justos por los injustos, para traernos a Dios. Está en 1 Mateo 3:18. El propósito de acercarnos a Dios implica que antes de que Jesús muriera estábamos alejados. En este tema los apóstoles Pablo y Pedro están de acuerdo.
Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Efesios 2:3. Nuestro pecado necesitaba ser tratado para acercarnos. Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18. La Biblia no frena las palabras ni nuestro Señor cuando se trata de la desobediencia humana y sus consecuencias. Jesús puede describir a sus discípulos como malvados. Mateo 7:11. Y Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos son condenados ante Dios. Nuestros pecados nos separan de aquel cuyo carácter es la santidad y la justicia perfecta. La justificación a través de la sustitución en la muerte de Jesús es la idea clave para entender cómo Dios lidia con el pecado y nos ofrece perdón. Para acercarnos, Cristo murió por nuestros pecados, los justos por los injustos, como dijimos, 1 Pedro 3:18. Si los injustos somos todos nosotros, el justo es Jesús mismo. Aquel no sabía pecado, se convirtió en pecado, 2 Corintios 5:21. Nuestro pecado para que pudiéramos recibir misericordia. Amén. El Nuevo Testamento utiliza varias imágenes vívidas para exponer la verdad de que Jesús murió en nuestro lugar. Por ejemplo, Jesús pagó el precio de nuestra redención cuando dio su vida como rescate en lugar de muchos. Está en Marcos 10:45. Jesús nos reconcilió con Dios, llevando nuestros pecados él mismo. Primera de Pedro 2:24. Dios presentó a Cristo como sacrificio de expiación por medio del derramamiento de su sangre. Romanos 3:25. Agotando la ira de Dios contra nuestra injusticia. Pablo nos recuerda que la muerte de Jesús en nuestro lugar es de suma importancia y fue de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Su muerte cumple los sacrificios del pacto antiguo como la ofrenda del pecado, el cordero pascual y el chivo expiatorio del día de la expiación. Él es el siervo sufriente que fue perforado por nuestras transgresiones. Isaías 53:5. A veces, predicadores bien intencionados dan la falsa impresión de que al morir por nosotros Jesús persuadió a un Padre reacio y vengativo a mostrar misericordia. La verdad es que fue por amor que Dios envió a su Hijo, y el Hijo estableció su vida por su propia voluntad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. 2 Corintios 5:19. Las tres personas de la Trinidad entonces están plenamente involucradas en nuestra redención. Cristo se ofreció por medio del Espíritu Eterno a Dios. Lo repito, a ver si ven otra vez la Trinidad ahí. Cristo se ofreció por medio del Espíritu Eterno a Dios, o sea, Dios el Padre. Hebreos 9:14. El Padre es el arquitecto, el Hijo el que lo logra y el Espíritu el que aplica la expiación. Vamos a la segunda parte. Jesús murió para revelar el carácter de Dios. No es que no supiéramos nada de Dios antes de la muerte de Cristo. Su cuidado providencial por la creación revela su amor, y sus promesas a Abraham muestran su preocupación por el mundo entero. Pero en la cruz vemos el clímax de sus pactos con Israel y somos testigos de la prueba final y dramática de su amor y justicia. Dos textos de Romanos dejan esto claro. Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La muerte de Cristo pone fuera de toda duda el hecho de que Dios nos ama. Nos asegura que no importa lo que la vida nos arroje, podemos confiar en Él. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Jesús también murió para probar la justicia de Dios. Dios presentó a Cristo como sacrificio de expiación para demostrar su justicia. Romanos 3:25-26. Dios no nos perdona haciéndose de la vista gorda a nuestro pecado o pasándolo por alto. El perdón es costoso para aquel contra quien se ha hecho el mal. Y en la cruz vemos no solo el amor de Dios, sino también la seriedad en la que Él toma nuestro pecado. En otras partes del Antiguo Testamento también aprendemos que Jesús murió
para demostrar la sabiduría, el poder y la gloria de Dios. Implicación número 2. Fue enterrado. Y esto es lo que les decía a mis hermanos, que hay muy pocos estudios, muy pocas prédicas, hay muy poco material acerca de este hecho de que fue enterrado, cuando es parte del mensaje. Murió en la cruz, fue enterrado y resucitó al tercer día. Es parte del mensaje, es algo tan importante, pero es algo que no se habla mucho, y yo creo que porque tiene una connotación mala, ¿verdad? Con la muerte y estar enterrado. Entonces como que no queremos mucho hablar de eso. Entonces le pido a Dios que nos abra la mente, que podamos entender la importancia de este paso, de este hecho de cuando Jesús fue enterrado. Mientras que los romanos a menudo enterraban a sus muertos en tumbas subterráneas o catacumbas, la tumba de Jesús se ajustaba a la religión y costumbres judías. Generalmente los israelitas envolvían a sus muertos en paños de lino con especies y aceites. Nicodemo utilizó 100 libras de especies para preparar el cuerpo de Jesús para el entierro. Juan 19:39. Los sepulcros o tumbas eran talladas de roca en una ladera o colocados en cuevas. Génesis 23:19-20 y Marcos 5:5. Debido a que los cadáveres eran considerados impuros para las parcelas funerarias judías, y los cementerios siempre estaban fuera de las murallas de la ciudad, la tumba de Jesús estaba a poca distancia del jardín de Getsemaní, a las afueras de Jerusalén. Juan 19:14. La muerte y resurrección de Jesús marcan el acontecimiento más significativo de toda la historia, literalmente dividiendo el tiempo por la mitad. Si se pone a ver, el tiempo antes de Cristo es en cuenta regresiva, como cuando algo importante va a pasar, ¿verdad? Cuando van a lanzar un cohete al espacio, o cuando algo importante va a pasar, siempre hay una cuenta regresiva. Entonces así fue con Cristo. Antes de que naciera era como una cuenta regresiva, el tiempo va para atrás y después de Cristo ya va hacia el frente. Literalmente este evento partió el tiempo por mitad. Amén. El plan de Dios es evidente en el propósito de la tumba de Jesús, tumba sellada y custodiada. Mateo 27, 62-66. Pilato, los sacerdotes y fariseos querían asegurar que Jesús no volvería a la vida. Profecía cumplida, glorificando a Dios. Lucas 24, del 5-8. Los ángeles proclamaron el nacimiento de Jesús, así como su resurrección de entre los muertos. Tumba nueva y no utilizada. Mateo 27, 59-60 y Juan 19:41. José de Arimatea, un miembro honorario del Sumo Consejo del Sanedrín, proporcionó su lugar de entierro personal. Inocencia confirmada. Lucas 23, 4-23, 41 y 47. El cuerpo de criminales crucificados eran desechados sin ceremonia. Los romanos generalmente dejaban un cadáver a las bestias de presa. La humillación final en una crucifixión. La tumba de Jesús tenía un gran significado especial para sus seguidores, así como para sus enemigos. Ahora tenemos que despojarnos de la idea de nuestras cabezas que el entierro de alguna manera es algo negativo. Jesús consideró que era un gran acto de amor preparar su cuerpo para el entierro. José y Nicodemo hicieron su mayor acto de amor al presentarse a tomar su cuerpo y prepararlo para la tumba. Todo fue de acuerdo con el más alto honor en el judaísmo. La Biblia subraya que el cuerpo de Jesús no vio corrupción. En la cruz fue mutilado, pero después de la cruz no le pasó otra cosa mala a su cuerpo. Rompieron las piernas de los ladrones, pero no las de Jesús. Su cuerpo estaba protegido de cualquier decadencia. Esto no fue un asunto menor, pero está expresado en la Biblia. Pedro, en su famoso sermón en Pentecostés, citó el Salmo 16. No me abandonarás en la tumba ni dejarás que tu santo vea decadencia. Él continúa explicando que esto se refería al Mesías, porque David todavía está en su tumba enterrado. Jesús, sin embargo, no lo es, porque se levantó de la tumba en su cuerpo, que no vio ninguna decadencia. Por lo que el entierro de Jesús es parte de las buenas noticias, porque revela que incluso en la muerte
Jesús ya no era la víctima, sino el vencedor. Su cuerpo ya estaba en el lado ganador y no estaba bajo el poder de la muerte. El cuerpo de Jesús era un espécimen perfecto para el sacrificio por nuestro pecado, e incluso después de que el hombre lo mutilara era puro y sin decaimiento. Su cuerpo y su sangre eran las herramientas perfectas para hacer el trabajo de redención. Para hacer un trabajo especial es necesario tener herramientas o instrumentos adecuados, y este cuerpo de Jesús incorruptible y la sangre de Jesús era la única herramienta capaz de redimir al hombre. Pedro lo dice claramente en 1 Pedro 1 del 18 al 19. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Incluso la muerte, el cuerpo de Jesús era incorruptible. Cuando Jesús expiaba por todo el pecado, el poder de la muerte terminaba. Y Él demostró eso, no solo en la resurrección, sino ser enterrado y aún sin experimentar corrupción. El veneno que Adán había puesto en las venas del hombre, comiendo del fruto prohibido, y que hizo que todos los hombres murieran y volvieran al polvo, fue finalmente purgado por el segundo Adán. Y ahora el cuerpo del hombre, el primer hombre de la nueva humanidad del segundo Adán, estaba libre de este veneno y su poder para producir decaimiento. Jesús claramente sufrió la maldición de morir en una cruz por crucifixión, pero no sufrió la mayor maldición de que su cuerpo fuera arrojado al basurero o arrojado a los perros. Se le dio un entierro decente y honorable, de acuerdo a las costumbres judías. Recibió el más alto honor que su cuerpo pudo recibir después de la muerte. Enterrado en la tumba de un hombre rico, Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Fue declarado muerto por un verdugo profesional e incluso Pilato se sorprendió al enterarse que Jesús ya había fallecido. La muerte por crucifixión era un proceso lento que tomaba varios días. Marcos 15, 44-45 dice: Pilato sorprendió de que ya hubiera muerto. Llamando al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José y Nicodemo. Tal vez no ellos mismos, a lo mejor siervos, porque ellos eran miembros muy prominentes de la sociedad judía. Entonces, por lo cual a lo mejor tenían siervos para que le ayudaran, porque para hacer este proceso de preparación, 2 hombres no creo eran suficientes, ¿no? Entonces ellos prepararon el cuerpo apresuradamente para ser enterrado. Marcos 15:46 dice: entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Luego rodó una piedra contra la entrada de la tumba. Nicodemo trajo una gran cantidad de materiales para embalsamar, para preparar el cuerpo. Juan 19:39. Estaba acompañado por Nicodemo, el hombre que anteriormente había visitado a Jesús por la noche. Nicodemo trajo una mezcla de mirra y aloes, alrededor de 75 libras. Tal vez María Magdalena y María, madre de José, no pensaron que el cuerpo estaba preparado correctamente, ¿eh? Porque Marcos 15:47 dice que María Magdalena y María, la madre de José, vieron donde estaba puesto. Y así es como decidieron regresar el domingo por la mañana. Allá les vemos. Ellas vieron dónde lo pusieron, vieron cómo los hombres lo prepararon, y quizás los hombres no hicieron un buen trabajo, como a veces no lo hacemos, muy probable. Entonces ellas decidieron regresar, ¿verdad? Para hacerlo de la manera adecuada, a lo mejor, ¿verdad? Porque ellos lo habían hecho muy apresuradamente, porque ya se acababa el día y era un día de fiesta, entonces empezaba el sábado y no podían estar tocando cuerpos muertos. Entonces dice: cuando el día de reposo había terminado, María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé compraron especies para que fueran a ungir el cuerpo de Jesús, pero Jesús esperaba este último honor a su cuerpo.
porque era claramente parte del plan de Dios en Mateo 26:12. Jesús dijo de la mujer que derramó el frasco caro de perfume en su cabeza. Ella lo hizo para prepararme para el entierro. Y luego añadió este increíble homenaje a ella en el versículo 13. Os digo la verdad, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que ella ha hecho también será dicho en memoria de ella. Aleluya. El entierro de Jesús en la tumba del hombre rico fue un cumplimiento de Isaías 53:9. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Amén. Implicación número 3. El ángel mueve la piedra. Para las mujeres había 3 dificultades. La piedra en sí era enorme. Fue sellado con el sello de la ley y fue custodiado por los representantes del poder. Para la humanidad, las mismas 3 dificultades. La muerte misma era una enorme piedra que no podía ser movida por ninguna fuerza conocida por los mortales. Que la muerte era evidente, enviada de Dios como pena por delitos contra su ley. ¿Cómo se podía evitar? ¿Cómo se retiraría? El sello rojo de la venganza de Dios fue puesto en la boca de este sepulcro. ¿Cómo debería romperse ese sello? ¿Quién podría quitar la piedra? Además, las fuerzas demoníacas y los poderes del infierno estaban observando el sepulcro para evitar escapar. ¿Quién podía encontrarse con ellos y llevar almas apartadas como una presa de entre los dientes del león? Era una pregunta triste. ¿Quién nos moverá la piedra del sepulcro? ¿Pueden vivir estos huesos secos? ¿Nuestros difuntos serán restaurados a nosotros? ¿Pueden las multitudes de nuestra raza que han ido a la Hades volver de la tierra de la medianoche y la confusión? Así se preguntó toda la humanidad. ¿Quién? Y repito, ¿quién? No se dio respuesta a los sabios y reyes, pero las mujeres que amaban al Salvador encontraron una respuesta. Vinieron a la tumba de Cristo, pero estaba vacía, porque Jesús se había levantado. Aquí está la respuesta a la investigación del mundo. Hay otra vida. Los cuerpos vivirán de nuevo, porque Jesús vive. Oh, de luto Raquel, negándose a consolarse, a abstenerse de llorar, y sus ojos de lágrimas, porque su trabajo será recompensado y vendrán de nuevo de la tierra del enemigo. Dolor, ya no dolientes alrededor de la tumba, como los que están sin esperanza, porque desde que Jesucristo ha resucitado, los muertos en Cristo también se levantarán. Limpien esas lágrimas, porque la tumba del creyente ya no es el lugar para lamentar, no es más que el paso a la inmortalidad, no es más que el cuarto en el que el espíritu dejará a un lado por un tiempo sus prendas, usadas con su viaje terrenal, para ponerlas de nuevo en un día más brillante, cuando serán justas y blancas, ya que nadie más en la tierra podrá hacerlas. El ángel del Señor movió la piedra, ¿pero por qué? ¿Acaso Cristo no podía? ¿Acaso estaba muy débil? No, porque Cristo ya cuando se abrió la tumba, Él ya no estaba ahí. La tumba fue cerrada por una gran piedra, sellada y custodiada. Jesús no salió de su tumba, que era una prisión, como alguien que es culpable, pero fue liberado. Ángeles que le ministraron en su nacimiento, después de la tentación en el desierto, durante su sufrimiento en el jardín del Getsemaní, pero no en la cruz. Pero ahora, en su resurrección, vemos a un ángel trayendo de vuelta al mundo con un terremoto, recibiéndolo, como con un terremoto cuando partió de este mundo y un terremoto cuando regresó a él. Implicación número 4. Resucitado al tercer día. Al argumentar en contra de los saduceos que se debía esperarse la resurrección, Jesús subrayó que Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, como está claro cuando se identificó a Moisés en la zarza ardiente, como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Marcos 16, 26 al 27, haciendo aludo a Éxodo 3:6. Del mismo modo, al afirmar su autoridad dada por Dios para juzgar, Jesús aludió a Daniel 12:2, declarando que una hora viene cuando todos los que están en las tumbas escucharán su voz y saldrán.
los que han hecho el bien a la resurrección de la vida, y los que han hecho el mal a la resurrección del juicio. Juan 5, 28 29. Más tarde, al defenderse ante Félix en Cesarea, Pablo aludió al mismo texto del Antiguo Testamento cuando afirmó que los del camino, es decir, los cristianos, tienen esperanza en Dios, que habrá una resurrección tanto de lo justo como de lo injusto. Eso está en Hechos 24, 14 y 15. En Hechos, tanto Pedro como Pablo identifican que Salmos 16, 10 al 11 predijo la resurrección de Cristo. Eso está en Hechos 25, 31, Hechos 2 del 25 al 31 y Hechos 13 del 34 al 35. Después de citar Salmo 6:10 de que no abandonarás mi alma a Hades, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Pedro subrayó que David previó y habló de la resurrección de Cristo. Hechos 2, 27, 31. Pablo habla de similar manera, añadiendo al Salmo 6:10, cita al Salmo 2:7 e Isaías 55:3. Traemos la buena noticia de lo que Dios prometió a los padres. Esto nos ha cumplido a nosotros sus hijos, levantando a Jesús, como también está escrito en el segundo Salmo. Eres mi hijo, hoy os he engendrado. Y en cuanto al hecho de que lo levantó entre los muertos, no más para volver a la corrupción. Ha hablado de esta manera: os daré las bendiciones sagradas y seguras de David. Por lo tanto dice también en otro salmo: no dejarás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, se durmió y fue enterrado con sus padres y vio corrupción. Pero el que Dios levantó no vio corrupción. Hechos 13, 32 a 37. Por último, 1 Corintios 15, del 54 al 58 dice: recuerda tanto Isaías 25, 8 como Oseas 13, 14, para enfatizar para la iglesia de Corintio la certeza de su esperanza de resurrección. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inmovibles e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consistentes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Mientras que Isaías había declarado que Yahweh tragaría la muerte para siempre, identificándolo así como el Salvador anticipado, a Isaías 25 del 8-9, el contexto inmediato de las consultas originales de Dios por medio de Oseas ofreció pocas esperanzas. ¿Los rescatarás del poder del Seol? ¿Los canjeó de la muerte? Oh muerte, ¿dónde están tus plagas? Seol, ¿dónde está tu aguijón? La compasión está oculta a mis ojos. Oseas 13, 14. Tales juicios no permanecerán para siempre, sin embargo, porque Él los arrancó para que finalmente pudieran sanarlos. Oseas 6, del 1 al 2, moviéndolos para buscar a Yahweh su Dios y David su rey. Oseas 3, 5. Y sanando su apostasía, como encontraron refugio bajo la sombra de su representante real. Oseas 14, 4 al 8. Por lo tanto, el aguijón de la muerte sería superado por la victoria de nuestro Señor Jesucristo, tal como Pablo lo declaró. Y hay unas ciertas tipologías del tercer día en el Antiguo Testamento que quiero que leamos. Primero, Jesús hizo un paralelismo con la liberación, resurrección de Jonás del vientre de los peces. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, también lo será el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Jesús lee la historia de Jonás tipológicamente, viéndola como señalando su exaltación a través del juicio y aclarando como su resurrección señaló la salvación a través del juicio. Oseas declaró que el fin del exilio de Israel será como una resurrección después de 3 días. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará. Y así viviremos en su presencia. Aleluya. Conozcamos al Señor
Vayamos tras su conocimiento, tan cierto como el que sale del sol, él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Oseas 6, del 1 al 3. Significativamente, los profetas tienen claro que Cristo representaría a Israel, llevándolo el nombre del pueblo y salvando a los representantes tanto de Israel como de otras naciones. Isaías 49, 3 y 6. Al final de su libro, el propio Oseas parece establecer esta conexión entre el uno y los muchos, cuando relata un pueblo plural con un singular Israel, bajo cuya sombra encontrarán refugio. Oseas 14, del 4 al 8. Así, en la resurrección de Cristo, en el tercer día, el verdadero Israel en él se eleva a la vida. La muerte y resurrección de Cristo representa un bautismo, Lucas 12:50, y los autores del Nuevo Testamento describieron los juicios tanto del diluvio, 1 Pedro 3:20 al 21, como el Mar Rojo, 1 Corintios 2, como bautismos. Debido a que el sacrificio inicial de la Pascua marca el nacimiento de Israel como nación, y debido a que la separación del Mar Rojo probablemente ocurrió el tercer día después de esta nueva creación, el gran acontecimiento del Éxodo también puede apuntar tipológicamente a la resurrección del tercer día de Cristo. Significativamente, en el monte de la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías identificaron la obra venida de Jesús en Jerusalén como un éxodo, Lucas 9:30 al 31, o un éxodo o una partida, señalándolo así el cumplimiento del segundo éxodo previsto en todos los profetas, por ejemplo Isaías 11 del 10 al 12, Jeremías 23 del 7 al 8 y Zefanías 3, 19 al 20. Fue en el tercer día de su viaje para ir a sacrificar a su hijo que Abraham prometió a sus siervos: yo y el niño iremos allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Génesis 24 del 4 al 5. Reflexionando sobre esta historia, el escritor de Hebreos declara del patriarca: consideró que Dios fue capaz incluso de levantarlo de entre los muertos, de los cuales en sentido figurado lo recibió de vuelta. Hebreos 11:19. Yahweh prometió: porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Génesis 21:12. Y esta descendencia, que era distinta de Isaac, sería la que multiplicaría como las estrellas, que poseería la puerta de sus enemigos y que sería el canal de bendición divina de las naciones. Génesis 22:17 al 18. Así, el sacrificio sustitutivo que salvó la vida de Isaac en Génesis 22:13 y la propia liberación de los jóvenes apuntaba hacia adelante a la descendencia mayor que solo triunfaría a través de una gran tribulación. El Nuevo Testamento representa ambos bautismos, por ejemplo Romanos 6, 4 al 5 y Colosenses 2:12, y semillas germinadas, por ejemplo 1 Corintios 15, 35 al 38, como imágenes de resurrección. Como tal, podemos ver las primeras expectativas de la resurrección de Jesús en el tercer día, en el hecho de que los primeros brotes salieron del caos en el agua al tercer día durante la creación original. Génesis 1 del 11 al 13. Y la última implicación, la número 5, es la tumba vacía. ¿Okay? Hay mucha controversia acerca de esto, hay muchas personas que quieren desacreditar que la tumba estaba vacía, y vamos a tocar un poco de eso, ¿no? La tumba vacía es una prueba de la deidad de Cristo, garantiza la futura resurrección de los creyentes. La resurrección de Cristo también proporciona a los creyentes poder espiritual hoy en día. La resurrección corporal del cuerpo es evidencia de que Dios algún día juzgará al mundo con rectitud. Pruebas en las escrituras que garantizan la verdad de la tumba vacía. ¿Okay? La presencia de los diversos semitismos y costumbres semáticas en los relatos bíblicos de la tumba vacía indican que estos relatos eran tempranos y se originaron muy probablemente en un entorno palestino. Por ejemplo, el primer día de la semana, está Marcos 6:2, el ángel del Señor, Mateo 28:2, Miriam, Mateo 28:1, responder dijo, Mateo 28:5, inclinaron sus rostros al suelo, Lucas 24:5. La creencia judía de la resurrección requeriría una tumba vacía, mientras que las ideas de inmortalidad entre los griegos y ciertos judíos estaban divorciadas de incluso antagónicas a la idea de la resurrección corporal. Los judíos en Jerusalén, especialmente los fariseos y los influenciados por la enseñanza fariseica,
Asociaron la idea de una resurrección con la resurrección física del cuerpo. En Jerusalén, por lo tanto, no podría haber una predicación apostólica de la resurrección de Jesús a menos que la tumba estuviera en realidad vacía. Además, es decir, creer que los opositores a Jesús no hubieran investigado el lugar del entierro para ver si efectivamente la tumba estuviese vacía, que la exhibición del cuerpo de Jesús sería una simple manera de refutar la reivindicación de su resurrección. Número 3. El hecho que los testigos de la tumba vacía fueran mujeres, cuyo testimonio fue desautorizado por los judíos, hace poco probable una fabricación apologética del relato. Es muy difícil entender por qué la iglesia habría creado una leyenda de una tumba vacía en la que los principales testigos eran mujeres, ya que las mujeres eran testigos inválidos de acuerdo con los principios judíos de la evidencia. Si el relato de la tumba vacía fuera simplemente una leyenda, ¿por qué no ser los testigos hombres? Parecería más razonable concluir que la razón por la cual la iglesia no hizo los testigos de la tumba hombres fue simplemente porque los testigos de la tumba vacía esa mañana de Pascua no eran en realidad hombres, sino mujeres. Es difícil entender, el número 4, por qué habría surgido una polémica judía contra la tumba vacía, si el relato de la tumba vacía se hubiera desarrollado tan tarde como afirman los críticos. Esto es, mis hermanos, porque hay gente que dice que esa historia se añadió años después, cientos de años después de que aconteció, y por eso fue fabricado. Los críticos dicen que más tarde no habría sido sentido argumental en contra de esta leyenda, ya que tantas cosas podrían haber sucedido en los años intermedios para anular su validez. El desarrollo de tal polémica y el hecho de que admitiera el vacío de la tumba indica que el relato de la tumba vacía tuvo desde un principio un lugar importante en el anuncio de la resurrección por parte de la iglesia primitiva. Número 5. La referencia a José de Arimatea indica que la tumba en la cual Jesús fue enterrado era bien conocida, porque el nombre de José de Arimatea está firmemente fijado en las tradiciones de cómo y dónde Jesús fue enterrado. La validez histórica de la tumba vacía está respaldada por el hecho de que una tumba específica que era conocida en Jerusalén como la tumba de José de Arimatea se asoció con el entierro de Jesús. El hecho de que José de Arimatea no ocupara ninguna posición particular de autoridad o fama en la iglesia primitiva también argumenta a favor de la validez histórica de esta tradición. Las tradiciones de la tumba vacía sitúan el incidente como ocurrido en el primer día de la semana. ¿Qué acontecimiento importante tuvo lugar en este día que causara un cambio tan trascendental en la vida religiosa de la iglesia primitiva como para explicar por qué se transfirió el día de adoración del sábado al domingo? El único evento en el Nuevo Testamento asociado con el primer día de la semana es el descubrimiento de la tumba vacía. Las apariciones de Jesucristo, por el otro lado, se asociaron con el tercer día. La tradición de tumba vacía, sin embargo, está fechada al primer día de la semana y la práctica de la iglesia primitiva en adorar en el domingo. Hechos 27, 1 Corintios 16 y el 2, Apocalipsis 1:10. Se explica mejor por la tradición de que el primer día de la semana los seguidores de Jesús descubrieron la tumba vacía. También está claro que si bien una resurrección en el primer día de la semana podría tener lugar en el tercer día, ya que al considerar judío cualquier parte de un día igualada un día, no es tan seguro que, dada una resurrección en el tercer día, la resurrección hubiera sido fechada un domingo, parte de la existencia de una tradición de una tumba vacía del primer día. Ahora 3 puntos. Al levantarse entre los muertos, Jesús demostró que Él había limpiado la culpa de nuestro pasado y es capaz de ayudarnos en nuestra vida presente. Su resurrección nos asegura que nuestro futuro es seguro y protegido. Sin la resurrección de Cristo no tendríamos salvación del pecado ni esperanza para nuestra propia resurrección futura. Y por último, mis amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo demuestra, número 1, Él es el Hijo de Dios.
Juan 17:18 y Romanos 1:4. 2. Garantiza la eficacia de su muerte redentora. Romanos 6:4, 1 Corintios 15:17. Verifica la verdad de las Escrituras. Salmos 16:10, Lucas 24:44-47 y Hechos 2:31. Número 4. Es una prueba del juicio futuro sobre los inicuos. Hechos 17:30-31. Número 5. Es el fundamento del don de Cristo, el Espíritu Santo, y de la vida espiritual a su pueblo. Juan 20:22, Romanos 5:10, 1 Corintios 15:45. Y para su ministerio celestial de intercesión para los creyentes. Hebreos 7:23-28. Asegura a los creyentes su futura herencia celestial. 1 Pedro 1:3-4. Y su resurrección cuando el Señor regrese. Juan 14:3. Pone a disposición la presencia de Cristo y sus poderes sobre el pecado en nuestra experiencia cotidiana. Gálatas 2:20 y Efesios 1:18-20. Mis hermanos, eso es todo. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a ustedes por estar aquí. Espero haya sido de edificación, espero que hayan aprendido. Como les digo, a mí de lo que fue enterrado, eso no pude creer que no había tanta información, pensé que había más. Pero fue interesante aprender todo eso y espero que haya sido de edificación, espero que hayan sido edificados. Estemos conectados, estemos orando unos por otros, especialmente por nuestra pastora Cindy. La tengan en oración ahí a toda su familia, amén. Y seamos despedidos, inclinemos rostros a orar, amén. Padre Santo, Padre bueno, Dios omnipotente, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, de poder, Señor, estudiar tu palabra. Padre Santo, Señor, qué honor, Padre Santo, qué gloria, qué dicha tenemos, Señor, inmerecida, Señor, de poder libremente, Señor, poder conectarnos, Señor, más que virtualmente por estas plataformas, Señor, espiritualmente contigo y con otros hermanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque solamente, Señor, por ti es que podemos hacer esto, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor. Te pedimos, Señor, que este estudio, Señor, se engrane en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que podamos, Padre Santo, Señor, dar frutos, Señor, siempre para honra y para gloria tuya, Señor. Sé con mis hermanos, Señor, cuídalos, guárdalos, Señor, ponemos en tus manos especialmente a la familia pastoral, Señor, a nuestra pastora Cindy, Señor, dale una pronta y completa recuperación, Señor, y regrésala a nosotros, Señor. Tú sabes cuánto la amamos, Señor, y sabemos que tú la amas aún más, mi Padre. Padre Santo, Señor, nos despedimos ahora, Señor, nos alejamos, Señor, pero nunca de tu presencia, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Tengan buenas noches.